Estos dos elementos almacenan energía. ¿Sí? Entonces, si almacenan, tienen una propiedad. Va a haber una carga y una descarga de esa energía. Y ese proceso se llama régimen transitorio. Por lo tanto, vamos a estudiar el proceso de carga y descarga. Esto se llamará régimen transitorio. Y se realiza en un corto tiempo. Esto ya lo vimos. Ya hemos estado viendo el RL, la clase anterior. Ahora nos toca ver el RC. Hay cositas que ya vimos. Vimos la constante de tiempo tau. Vimos las herramientas para estudiar es simplemente ley de Kirchhoff. Y también puede ser división de extinción. Falta un minuto para que se cierre. Bueno, entonces esto lo vamos a salvar y vamos a continuar. Ingeniero, una pregunta. ¿El tiempo de carga y descarga son diferentes al momento de cargar, digamos, a lo que es los inductores o capacitores? Sí, hay que estudiar eso, hay que estudiarlo. Y también va a depender de la polaridad que tenga, ¿no? Eso ya vimos, ya les dije yo, en la polaridad, si no tiene polaridad, no hay carga, entonces de 0 a tensión nominal, a la tensión B. Pero si tiene carga, a partir de ese valor se eleva la tensión. Y si tiene carga contraria, también le dije. Entonces, es importante la ley de los signos para la polaridad. Entonces, bien que preguntó eso para recordar. Ya, esto entonces ya lo tengo en introducción. Vamos a hacer RL hoy y con eso acabamos. Estos dos elementos, RL y RC, y la siguiente clase ya tiene que ser RLC. Ah, no, pero todavía falta. A ver, aquí dice, ¿qué dice acá? Dice, análisis de circuitos RLC. Dice, aquí faltaría poner dos cosas. Vamos a poner sin fuente, el análisis sin fuente. Y la otra parte del análisis con fuente. Aquí está mi amigo, me acaba de preguntar. Son dos estudios diferentes. Sin fuente, si no tiene fuente, entonces se descarga el elemento cargado. Como no tiene fuente el circuito, la fuente está en el propio elemento, en la inductancia o la capacidad. Pero si queremos nosotros aplicar una tensión a un circuito que tiene una inductancia, que tiene una capacitancia, pues ya hay otra respuesta. Hay que estudiar por separado. Creo que hoy vamos a hacer RL sin fuente y luego RC y RL con fuente. Y con eso acabamos. Es amplio. Todo esto de aquí se estudia mediante la ley de Kirchhoff. Ley de Kirchhoff para la tensión y ley de Kirchhoff para las corrientes. Y vamos a usar ecuaciones diferenciales. Ok, señores, llegó el momento de arrancar. Turbo. Siete, che, Enrique Quispe.
y 10 vamos a hacer que entre. Ya. Vamos a traer un capítulo de acá. Toca estudiar hoy, me toca estudiar circuito sin fuente, RL sin fuente. ¿Sí? Y ahora, este es el modelo. El modelo es una inductancia y una resistencia. Si yo lo coloco así como está, ¿qué quiere decir? Es José Pablo, ingeniero. Y si yo lo tengo ahí al hombre voy a ir al José Pablo, hágase ver para que le tenemos un jonazo en la cabeza. Ve la cara. Vamos a ver ahorita. José. Ríase, pues José, nos está haciendo perder el tiempo. Ríase un poco, hace bien reír. ¿Qué apellido es, joven este? Por el nombre decía José Pablo en la pantalla de Zoom. José Pablo decía. Sí, pero es que yo no lo veo, chete, qué pacho. Ahora cambió su nombre al entrar. Debe ser eso. Debe ser un pirata el hombre este, que ha venido a pasear por acá. Sobra tiempo este hombre. Ya. Listo, jóvenes. Aquí estamos. Bueno, esto es lo que les decía. Estamos viendo primero sin fuente. Aquí ven ustedes, no hay fuente. Si hubiera aquí una tensión, sería así. Pero yo no veo, como no veo este elemento, solamente veo RL. Quiere decir que la energía va a salir de la inductancia. Cuando sale la energía de la inductancia, se va a la resistencia. Hay entonces un flujo de la energía magnética que se convierte en electricidad, corriente, pasa y se disipa en calor en la resistencia. Esto se llama el efecto Joule, que origina el calentamiento. Igual que hicimos en el RL, tiene que estar previamente polarizado el inductor. Quiere decir que alguien le aplicó una tensión y lo dejó con una carga remanente, un campo magnético remanente que, si se conecta a una resistencia, entrega una resistencia. Esa resistencia inicialmente será I sub 0. Si yo utilizo este valor de la corriente I sub 0, que es pequeñita, muy pequeña, la elevo al cuadrado, la multiplico por la
la inducción, y la divido entre 2, es la energía almacenada en el instante inicial. Esa energía es la que va a salir de la inductancia a convertirse en calor. Y por eso es que el tiempo es corto, porque la energía es pequeña y la resistencia puede ser grande. Entonces disipa casi instantáneamente. Podemos hablar de milisegundos, de milésimas de segundo. ¿Ya? Entonces, aquí está la cosa. Entonces ya estudiamos estos dos elementos. Esto quiere decir que hay una corriente inicial, un flujo remanente que origina una corriente al inicio. Una vez que se ha iniciado el régimen transitorio, ya usted puede aplicar la ley de Kirchhoff de las tensiones. En un camino cerrado, la suma de las caídas es igual a 0. BL igual a BR. Con signo contrario, esto quiere decir que BL más BR es igual a 0. Aquí entonces usted ya tiene una ecuación diferencial, porque sabe ley de Faraday y sabe ley de Ohm. Reemplaza esto y ya tiene la ecuación diferencial del circuito RL50. Así es, jóvenes. Esta es la ecuación diferencial de primer orden. Es de primer orden. Por eso que el título de este capítulo es circuitos de primer orden, porque la ecuación diferencial que la define es de primer orden. Héctor Cerezo, Choque, Quispe. Bueno, entonces el siguiente paso es esta ecuación diferencial se la soluciona por separable, variable separable, corriente a un lado, tiempo al otro. Se integra directamente. Aquí ya no aparece, cuando integro directamente, a ambos lados no aparece la constante de integración porque, mire, tiene límites. Esa es una diferente. Anteriormente vimos otro tipo de resolución. Vimos resolviendo la ecuación, primero la solución. Antes vimos la solución particular. Antes, cuando vimos RC, la solución ¿qué se llama? La solución esa general, no. La ecuación es general y luego la particular. Aquí directamente tenemos la particular, porque es integración de link con límite. Antes no. Bueno, ya tenemos entonces la solución logaritmo de I igual a RT sobre L. Con esos límites se convierte en esta expresión. Aquí tenemos logaritmo de I menos logaritmo de I inicial igual a menos RTL más 0. Aquí no hay constante no existe constante de integración. No existe constante de integración. ¿Ven? No hay constante de integración. Directamente tenemos. Y tenemos una solución cuando hay un logaritmo o hay una función antes de la variable, se llama implícita. Una solución implícita. Implícita, ¿no? Implícita. Pero yo usando logaritmo, antilogaritmo, puedo calcular la solución explícita. Esta es la solución. ¿Qué puede hacer, joven, usted ahora con esto? ¿Qué pueden hacer, señoritas ingenieras
futuras ingenieras, pueden estudiar todo lo relacionado al momento de la descarga de ese elemento. ¿Sí? Este es el secreto de la matemática, ayudar a la física o a la ingeniería a entender. Miren, dice así. Aquí la corriente era I sub 0. Y acá la corriente es 0, ¿no ve? Hay dos. Este se llama el régimen estacionario, régimen permanente inicial, y aquí en 0 el régimen permanente final. ¿Qué hay ahora entre los dos? ¿Qué hay entre los dos? Entre los dos regímenes hay una curva, una exponencial decreciente. ¿Ven? Alguien me preguntó, así es cuando se descarga. Se descarga cuando no hay fuente. La fuente natural es el campo interno de la inductancia. Ya, entonces, usando otra nomenclatura, esto se llama estado estacionario inicial. Esto se llama estado estacionario final. ¿Qué hay entre dos estados estacionarios? Hay un estado que se llama régimen transitorio. Dura muy poco tiempo. Es lo que se llama la respuesta de corriente del circuito de L. Usted la sabe perfectamente, la describe, puede hacer estudios, ¿ya? Y sabemos que este estado estacionario dura un tiempo de, ¿cuánto dura? 5 tau. Tau es la constante de tiempo del circuito de RL. Entonces, pregunta de repaso. Entre dos estados estacionarios hay un régimen transitorio. A ver, póngase a pensar, es como si fuera un río que viene desde un lago. El lago tiene una cascada y la cascada va a otro riachuelito inferior. Entonces, el agua en la parte de arriba estacionario, estado estacionario, permanente, no hay turbulencia. Cuando pasa por la cascada, inmediatamente comienza a acelerarse y el agua se desliza hacia la parte más baja, donde se supone que hay otro estado de quietud, un estado de flujo laminar, digamos, a la analogía hidráulica. Eso sucede cuando se descarga un inductor. Miren, aquí está el tau, L sobre R, es la constante de tiempo. ¿En qué se mide? En segundos. ¿Por qué se mide en segundos? Porque, si se fijan aquí, el tau es R sobre L, está arriba. Aquí, fíjense acá. El exponencial es adimensional, no tiene exponente. Es adimensional, de hecho, no tiene unidades ni dimensión. Entonces, yo tengo menos t sobre tau. Para que no tenga dimensiones, esto tiene que ser segundo y el tau también tiene que ser segundo. En ese caso se cancela y no tiene dimensiones el exponente. Bueno, eso ya entendimos. Justo alguien me preguntó, ¿cómo es la descarga? Igual que la carga, no. Tiene su propio comportamiento, ¿sí? Descritas por ecuaciones diferentes.
¿Qué pasa en los timbres? En los timbres, alguien pulsa el timbre, inmediatamente se conecta la tensión del inductor de una bobinita. Ahí entonces, ahí hay un régimen transitorio, pero aplicando una tensión. El timbre es un ejemplo de régimen transitorio con tensión. El caso vamos a ver, aquí casi no hay muchos casos sin tensión de los inductores, más son con tensión, pero hay que estudiarlo. Bueno, mis amigos, yo les dije, ayer, antes de ayer, les dije también otras cosillas. Les dije que ustedes, si usted llega a conocer I, si conoce I, puede hallar B. Y si conoce I y B, puede hallar P. Esto es análisis de circuito. Esta es la radiografía del circuito. Esta es la estructura del circuito, lo más elemental. Luego, cuando lleve otras materias, ya no va a haber este nivel, pero por ahí va a caer en un laboratorio, va a analizar usted un aislador. Ahí se va a acordar de esto. El aislador tiene un circuito equivalente, ya RC, que el capacitor cuando pasa la corriente, hay una mínima corriente que pasa por el aislador. Esa R es pequeñita, pero existe. El capacitor está en paralelo. Ahí lo va a estudiar, se va a acordar de circuitos 2. Son modelos físicos para ver esos detalles, las descargas. Listo, mis estimados, ya saben entonces, esta es la descarga de un inductor, esta es la corriente. ¿Cuál es la clave para saber el régimen transitorio de un circuito RL? Dos cosas. Saber cuánto es tau. Aquí está tau. Si yo sé cuánto es tau, cuánto vale I sub 0, ya reemplazo acá. ¿Sí? Entonces, jóvenes, conociendo tau, de ese circuito equivalente, conociendo la corriente inicial, reemplazo acá y tengo la corriente en este periodo de 0 hasta 5T, tau. Si quiero la tensión, yo sé que la tensión es por ley de Ohm y por R. Entonces ya tengo la expresión. Como tengo I y B, hallo la potencia. Y veo que la potencia es de este tipo. Miren ese detalle. La potencia la energía que se disipa en ese intervalo de 5 tau es 1/2 de L por I0, 1 menos E a la menos 2 T sobre tau. Ustedes saben que las matemáticas es un lenguaje de la física. ¿Qué pasa, dice aquí, en un tiempo T infinito? Si T es infinito, aquí dice, mire, T infinito. ¿Qué pasa en un tiempo T infinito? Infinito puede ser un tiempo largo. Pero ¿cómo? T en un tiempo largo. Sabemos que aquí yo puedo despreciar. ¿Sí? En esta ecuación hay E 1 sobre E a la 2 T sobre tau, ¿no? ¿Están viendo eso? Esto de aquí. Sí. Sí, bien. Estoy sacando de acá esto de acá. Ya, entonces, si yo el tiempo lo mando al infinito, esto se vuelve, 1 sobre el infinito se vuelve 0, entonces se puede despreciar esto. Y queda solamente
un medio de L y 0, lo cual es lo mismo que la energía o potencia al inicio del estudio que estamos haciendo. Otra vez, la energía inicialmente almacenada en el circuito es finalmente disipada en el resistor. Se disipa por efecto Joule. En las duchas eléctricas, ese calor que se origina es efecto Joule. Entonces, jóvenes, esto lo vamos a grabar aquí para que yo tenga... Ya, entonces, la clave para trabajar con un circuito RL sin fuente es conocer el valor inicial y saber cuánto vale el tau. Ahí está la cosa que a veces viene en este ejemplito. Aquí tengo un circuito R, esto es L. Aquí parece que hay una fuente de corriente. Esta es una fuente de corriente. Vamos a estudiar. Hay dos métodos para estudiar esto. En el análisis ya comienza a ver siempre, en muchos casos hay dos caminos para llegar al mismo lugar. Aquí dice, suponiendo que la corriente, aquí hay 10 amperes, suponiendo que la corriente inicial y sub 0 hay 10 amperes. Ya, entonces vamos a suponer que aquí I sub 0 es 10 amperes. ¿Qué falta entonces? Falta hallar el tau. Con el I sub 0 que hay acá y el tau, yo reemplazo y encuentro el valor. Pero vamos a ir por otro método. Miren, vamos a hallar tau aquí. Ahí está el tau. Método 1. Vamos a hablar ley de las tensiones de Kirchhoff. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos acá? Vamos a aplicar las tensiones. Aquí tengo una tensión, un lazo, planteo una ecuación y aquí planteo la segunda ecuación. 1, 2. Yo tengo que acá tengo que relacionar esta de aquí. Este 3i tiene que aparecer con esta, la tengo que relacionar. Aquí el problema es hallar I. ¿Cuánto vale I? Para hallar I necesito I sub 0, que ya tengo 10 amperes. Y es tau. Conociendo estas dos, hallo I. Pero yo tengo que relacionar esta fuente dependiente 3i con la corriente I que va a pasar por el inductor. Bueno, aquí están las... Mire, relaciono esto y logro relacionar y ya tengo la I1 menos 3, hallo sistema de ecuaciones. ¿Y qué hago ahora? Thevenin. Yo hallé un circuito equivalente. Esto con algo equivalente aquí. Este es Thevenin. Esto es R de Thevenin. R de Thevenin es lo que está conectado a la inductancia. Entonces, con eso, como conozco I sub 0 y B sub 0, ¿sí? Entonces yo R de Thevenin lo voy a hallar de esta forma. Entonces,
R equivalente es igual a la R de Thevenin, que ya le puse acá, y eso es B sub 0 sobre I sub 0. Como yo conozco B sub I sub 0, I sub 0 era un dato, I, ¿sí? Y B sub 0, ¿dónde está B sub 0? A ver, ayuden. Allá está I sub 0, ya logramos a ver que es 3 amperes. B sub 0 es 1. I sub 0 es 3 amperes, ¿no? Es un tercio acá, equivalente, ¿no? Sí, sí. Utilizó una fuente de prueba. ¿Qué pasó con B sub 0? ¿De dónde sale B sub 0? Utilizó una Ahí fuente de arriba, prueba. ingeniero, escrito. Se inserta una fuente de tensión con B sub 0 igual 1 voltio. En las Dice terminales método A, 1. en el método 1. Lo dice en Método el AYA. AYA, entonces este método 1 significa que vamos a suponer, ¿sí? Esto de aquí. Hay una figura. Suponemos que se inyecta 1 voltio y como ya tengo la corriente, y ya inmediatamente sé cuánto es la equivalente, que es 1 tercio. La R equivalente viene abajo al denominador, L conozco y hay octavo. Bien, jóvenes, bien por la ayuda. Tau entonces vale 3 medios. Por lo tanto, se conoce que la forma en que se descarga es I, T es igual a 10 veces E menos 2 tercios T amperes. Es una caída directamente así. Estamos en 10, luego nos venimos acá y cae aquí a 0. Esto se llama régimen permanente 1 o inicial y este régimen permanente final. Y el transitorio está dado por esta expresión exponencial. Se llama régimen transitorio. Listo, jóvenes, bien por la ayuda. O sea que aquí estaba, es un método. El método es suponer que hay una tensión de 1 voltio, ¿sí? A causa de la fuente dependiente se inserta una fuente de tensión de 1 voltio. Ya, entonces el segundo método es con la ecuación diferencial. Sí, la ecuación diferencial ya sabemos que es 1 sobre L de I de T más 2. Esta es la ecuación diferencial. Para la corriente I1. Y en el lazo 2 no hay cambio. En el lazo 2 no hay inductancia, o sea, aquí nada cambia, por eso es que no aparece la derivada. ¿Ven? Aquí no aparece la derivada. Este es el lazo 1, lazo 2, no aparece la derivada, se forma la ecuación diferencial, separa variables, se aplica el logaritmo y se obtiene el mismo resultado. ¿Ven? Mismo resultado, jóvenes. Este es el estudio. Dice que de 10, esto ahí, ¿no? La corriente de 10 amperes cae a 0 en un tiempo de 5 octavos. A ver, jóvenes, ayuda. ¿Cuánto es el tiempo acá? 5 veces. ¿Cuánto vale tau? ¿Cuánto vale tau? 3 medios. 3 medios. 3 medios de segundo. ¿Cuánto es esto? 15 entre 2 7.5 segundos. Ese sería el tiempo que dura el transitorio aquí. ¿Cómo lo ven? Esto es, en la práctica, las bobinas no tienen mucha carga. Se requiere bobinas muy grandes para tener corrientes grandes. Bueno, hasta ahorita entonces ya tendríamos estudiado
No, ya vamos a ver este otro caso. En este ejemplo es más real. Mire, en esta parte del circuito está la bobina. Y en esta otra parte está una fuente. Una fuente y una bobina. Entonces, hay que estudiar de una forma por separado. Hay dos momentos. Cuando T es menor que 0, ¿cómo está dibujado el circuito? Está todo unido, no hay switch abierto en T menor que 0. Y este sería el régimen permanente inicial, ¿no ven? ¿Sí? ¿Sí, no ven? Ya. Y este sería, mirando acá ya sería el otro análisis. Ya, entonces veamos esto. En el régimen permanente inicial es corriente continua acá, más o menos. La inductancia se convierte simplemente en un puente, ni se la dibuja por eso. Entonces aquí hay corrientes circulando así. ¿Cuál corriente me interesa? La del lazo donde está la inductancia. Me interesa la corriente I. Esa corriente I, de aquí yo voy a calcular la corriente I inicial. Me interesa la inicial. Miren, yo tengo que saber la inicial. Después, conociendo la inicial, ya voy a hallar conociendo la inicial. Conociendo tau, ¿qué puedo hallar? La corriente transitoria. Ya, hagamos ese estudio. Entonces, para T menor que 0, yo tengo este circuito. Por el efecto de divisor de tensión, ¿no? 4, aquí en paralelo. 4 más 12, producto suma, la respuesta aquí en paralelo es 3. Entonces, miren, yo tendría que tener acá la corriente I1 y la corriente I2. Este I1 y la corriente I2. La rama 2. I1, entonces, 40 voltios sobre I1. La ley de la ley de ohmios sería, porque ya está uniendo 4 y 12 ohmios, esas dos resistencias, como un ramazo. Ya, entonces no está dibujado acá, ¿no? No, directamente por Eso, ley de ohmios. aquí yo lo voy a dibujar. Entonces yo lo voy a hacer esto. Sería esto aquí, 2, y haría el equivalente, y se viene aquí. Ese sería entonces 2 aquí, ¿no? ¿Está bien? 2. Sí, el otro 3. 3, ¿no ves? Sí, Entonces, ingeniero. lo que me interesa es divisor de corriente, ¿no? O divisor de tensión. No, por ohmio. Resistencia en paralelo. Ya, entonces, ya. ¿Cuánto de acá? 40 voltios, ¿no? Aquí tengo 40 voltios. La corriente que circula por aquí va a ser igual a 40 voltios sobre 5, ¿no? 2 más 3. Ya, ahí está. I1, esta corriente I1 de este lazo de la izquierda es 8 amperes. ¿Por qué? Porque 40 sobre 2 más 3. Ya. Bueno, ya tengo la corriente I1. Se obtiene entonces aplicando el divisor de corriente. Y se escribe ahora de esta forma. Ahora, este I1 se va a dividir en 2, pero me interesa la corriente que está por acá. Aquí es divisor de corriente. Entonces, I2, 12 es a
a 12 más 4 por I1. Entonces quiere decir que la porción que viene por I vale 12 sobre 12 más 14, 6 amperes. Listo, entonces ya, gracias a esto sé que la corriente no puede cambiar instantáneamente la corriente. Yo sé que la corriente inicial es 6 amperes. I1 es acá, en el primer lazo. Y I2, que es la que me interesa, es 6 amperes. Listo, entonces ya sé que esto es 6 amperes. Y tau recién la voy a calcular. Tau se calcula de acá. La resistencia equivalente, 12. Se hace el cálculo acá. Todo esto acá, ¿no? 12 más 4 en paralelo con 6 es 8. Entonces ya tengo la resistencia equivalente es esto es L y esto es 8. Y este es L. Entonces ya tengo tau es 2 sobre 8. Un cuarto, sustituyo en esta ecuación y me da lo mismo que en el método 1. 10 por E a la menos. No, aquí es otro ejemplo, ¿no? No, este es otro ejemplo, ya. Ok, 6 por E a la menos 4T. En este caso, entonces, es más ilustrativo. Yo abro el switch y en ese momento se descarga el inductor. Si no se abre el switch, está cerrado, desaparece la inductancia. Ya, ustedes están desempolvando circuitos 1, ¿no? Divisor de corriente. De aquí divisor de corriente, ley de Ohm, Kirchhoff. Muy bien. Entonces, aquí en este circuito, yo tengo que llegar a 8 ohmios y L era un dato de entrada, L 2 ohmios. 2 Henry. Entonces, con eso se reemplaza y me da que es 6. ¿Cómo sería esto? Siempre que hagamos un análisis tenemos que dibujar. ¿Se acuerdan? En el estado estacionario inicial, ¿cuánto valía? Valía 8 amperes. No, I1 valía 8, pero aquí valía 6. Entonces, aquí vale 6 amperes. En el estado estacionario, estoy cambiando la nomenclatura, estado estacionario inicial. Y luego va a 0 en el estado estacionario final. ¿Y cómo cae? Cae así. Esto se llama estado estacionario, o sea, esto se llama transitorio. De 6 baja a 0. ¿Quién me puede decir, en otras palabras, por qué cae a 0? ¿Por qué el estado estacionario final es 0? En sus propias palabras, ¿quién me puede decir? Porque se descarga. Al descargarse sale toda la energía y la corriente se va a eliminar. Bien. Así es. Muy bien. Ya, ahora aquí hay un pequeño caso de estudio donde vamos a complicar un poquito, ¿ya? Vamos a complicar, jóvenes. Aquí tenemos, miren, en esta parte está la fuente. En esta parte está la inductancia, la L. Entonces, fíjense acá,
En el tiempo cero, t igual a 0, se cierra. Entonces, antes de 0 está abierto. Entonces, en el tiempo t menor que 0, está abierto esto. Entonces, este es el estado estacionario inicial. Ese sería. Se dibuja aquí. Este es el estado estacionario inicial. Así se dibuja. Y después, cuando se cierra esto, desaparece la fuente y tenemos el circuito ya, el estado transitorio. Este es el régimen transitorio. Este es el régimen transitorio y este es el estado estacionario inicial. Y el final, ¿cómo se lo dibuja? Ya desaparece la corriente y se hace como si estuviera abierto, ¿no ven? Si no hay corriente, es como si estuviera abierto. Ya. Ahora miren el dibujito este. Aquí está 2, aquí está 0. Entonces aquí estado. ¿Qué significa esta flechita? ¿Qué significa este cambio de color? La polaridad. Aquí tiene que ver la polaridad. Entonces, léanlo con calvita en su casa, pero vamos a ver si podemos ver en el enunciado algo. Mira, aquí le han puesto polaridad, más o menos para que la corriente fluya, ¿no? En el circuito que se ilustra en la figura 719, la corriente I0, y la tensión B sub 0 a la polaridad está dada ya. Y la corriente I, dibujada aquí, para todos los tiempos, suponiendo que en el interruptor estuvo abierto mucho tiempo. O sea, aquí hay un condicionante. Si es más, porque aquí está más. ¿Ya? Entonces, está bien. Aquí tendrá todas las ecuaciones, están aquí las mismas que hemos usado. Pero quiero ver por qué este dibujo de aquí abajo. Obsérvese que la corriente del inductor continúa en T igual a 0, mientras que la corriente a través del resistor es de 0 a menos 2 tercios. Aquí está 0. Cae de 0 a menos 2 tercios. Cae aquí la tensión. Y la tensión a lo largo del resistor es de 3 ohmios. Cae de 6 a 4 en T igual a 0. Aquí no se ve el 6. Vamos a ver qué pasó acá. Ah, no, es la tensión, sí. Aquí esto es la corriente, jóvenes. La corriente, 2 amperes y cae acá a 0. Ok. Tienen que ponerle de su parte ustedes un poco de esfuerzo. Lo mejor es que se enfrenten al problema, lo vean, y si no lo pueden ver, ya preguntan, vuelven a leer. Esa sería la metodología. No está todo como para que ya resuelva. No, aquí tiene que pensar un poquito. ¿Qué le han complicado? Le han dado una condición a la tensión. Entonces usted tiene que trabajar con en esos ámbitos, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces, Disculpe, ingeniero, ya tenemos auxiliar, así para que nos explique ese ejercicio. ¿me repite, por favor?
Disculpe, ingeniero, ya tenemos auxiliar para que nos explique este Sí, ejercicio. sí, sí. El martes dio examen y hoy entregué las notas y yo creo que el lunes se presenta. Ya, listo, ¿Ya? ingeniero, gracias. Eh, pero ustedes tienen que, mire, esto es como para ingenieros, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si en este caso le han puesto una tensión acá? 6 voltios, 6 voltios, ese, ¿no? Aquí está, 6 voltios, lo han calculado aquí por divisor de tensión, ¿no? O por corriente. Todo esto es una pequeña profundización al tema, ¿no? Con la polaridad. Ok, ahora vamos a ver esto. Funciones. ¿Qué es una función? Una función es una variable dependiente que se comporta de diferentes formas cuando varía la independiente. Hay funciones que son no singulares y funciones que son singulares. La singularidad significa que son raras. Las no singulares son comunes. Cualquier seno, coseno, potencia, logaritmo, esos son funciones, comunes, se puede decir, pero hay unas que son medidas singulares y que se aplican bien a estos problemas de ingeniería. Esta es una función. Si yo tengo 0, si yo tengo 0 acá y de pronto ya sube a 1, es como si hubiera hecho un escalón aquí, una escalonada. Función escalón unitario. Entonces, si la función es unitaria, de 0 pasa a 1. Así se define. De 0 se define, menor que 0 vale 0 y mayor que 0 vale 1. Es lo que estamos viendo. En 0 produce el cambio, pero puede haber un punto diferente de 0. Si lo hago después de 0, con retardo, ¿sí? Este es retardo. Si me retraso, en el tiempo t menos t0, cambia a 0, 1. Y si lo hago antes, esto es adelanto. En adelanto es con positivo, en retraso es con negativo. Se retrasa, llega antes. Positivo se adelanta. ¿Puede ser, acaso, puede haber algo que sucede antes de 0? Físicamente, si el tiempo es 0, ¿puede haber un tiempo negativo? Parece ilógico, ¿no? No, no se puede. Parece ilógico, pero le cuento que tengo un switch que se abre primero, ¿ya? Y después tengo otro switch que se abre con retraso. Ahí hay un T sub 0, pues. Hay un retraso. O viceversa, lo puedo adelantar uno respecto al otro. Ahí es donde entra esta función. O sea, yo aquí me ubico, y después lo traigo al otro, el otro relé, digamos, aquí. ¿Entiendes? Uno opera en el negativo que dije y este opera en el 0. O sea, físicamente existe este retraso o este adelanto. Cuando tengo dos interruptores que se abren a diferente tiempo, en T y en T0 está abierto y ahí tengo un retraso. Ahí no es ilógico. Quiere decir que uno respecto a otro hay un adelanto o uno respecto a otro hay un retraso. Pero no existe el T0 negativo, no existe el T negativo, sino que existe la diferencia entre los dos eventos. Ingeniero, ahí en las figuras A y B
el resultado son los mismos, solo cambia la concepción de dónde se ubica T0, ¿no? Claro, cambia el momento donde define el momento donde cambia de estado de 0 a 1. Puede ser después de 0 o antes de 0. Okay, pero gracias. el antes de 0 significa respecto a otro. Eso es, ¿no? Sí. Ok, bien, entendido entonces. Ya, entonces, modernamente se usa la función escalón para decir esto. Esto sería algo mecánico. Se abre un switch y cambia el estado de 0 a 1. Esto sería mecánicamente. Pero matemáticamente yo multiplico B por U de T. Es lo mismo, el mismo significado. B sub 0 por U de T quiere decir que lo mismo, que se abre o se cierra un switch en el tiempo T igual a 0. Lo mismo sucede para la corriente. Esto es para la tensión y esto es para la corriente. La fuente de corriente se puede abrir con retraso o con adelanto. Matemáticamente, modernamente, simplificando el diagrama, mejor es pues esto que estos trazos. ¿Qué pasa si yo tengo un escalón unitario multiplicado por 5? Quiere decir que cambia la tensión de 0 a 5 veces 1. Entonces, cambia de 0 a 5 voltios. ¿Y qué pasa si va de 0 a 10 a menos 10 U de T? Cambia de polaridad 10 veces abajo. Entonces, esto me ayuda mucho a por U de T, me ayuda a simplificar la cosa. A puede ser positivo y negativo. Y U de T es el que me cambia de 0 a 1. Bueno, esta no vamos a estudiar nosotros, se llama la función delta o función impulso. No la vamos a estudiar porque creo que se usa con electrónica esto no vamos a estudiar, estos son los espectros, no vamos a estudiar, ¿ya? Y tampoco vamos a estudiar esta, ¿qué se llama esta? La función rampa. No vamos a estudiar. Solamente vamos a aplicarla esta. Vamos a aplicarla escalón. Ya, conociendo el escalón unitario, nosotros ya podemos aplicar respuesta escalón. ¿Qué quiere decir? Matemáticamente escalón significa fuente. Voy a cambiar de 0 ¿a cuánto? ¿A 1? No. Puede ser de 0 a 10 voltios, de 0 a 50 voltios. O sea, circuito con fuente quiere decir escalón. Y aquí está. Al cerrar esto, aplico la fuente. Pero como yo voy a aplicar el escalón, ya no lo dibujo el switch. Le pongo B de la fuente por U de T. Jóvenes, les doy 5 minutitos, relájense. Vamos a hacer este estudio ya con fuente, el RC y el RL. En media hora más que nos queda, ¿ya? 5 minutos, relájense. Nos vemos. Listo, ingeniero. Ya.